Hola amigos de Camino, ahora bien, tomando en consideración estas 7 palabras maravillosas, este anuncio victorioso que el Señor nos ha dado, vamos a dar paso a platicar acerca del pacto de salvación y de resurrección. Es decir, así bien enlazado, bien juntos. Pues es un gran misterio, la verdad, es un súper misterio, porque pues tendríamos que irnos hasta el tiempo del Génesis, en los inicios completamente, que había una promesa del Señor para con los hombres, en este caso en el inicio, para Adán y Eva. Ya sabemos lo que ha pasado con ellos. Estaban en una atmósfera maravillosa, extraordinaria, y pues bueno, por alguna causa misteriosa, no sabemos con exactitud. Sabemos que todos son los planes del Señor, y damos tantas gracias porque este plan, pacto de salvación y resurrección, cayó hasta nuestros días. No podemos entenderlo. Nosotros recordemos que nosotros estamos en la tierra y nuestros pensamientos son muy pequeños. Los pensamientos de Dios pues están muy por arriba, y nosotros lo que debemos hacer es sujetarnos a esta parte. En el momento en que nosotros hacemos aparición en la tierra como seres creados del Señor, cada quien en un tiempo específico, y conocemos de Jesús, empezamos a conocer de Jesús, entonces obligadísimos a conocer por qué pacto de salvación, por qué vienen estos nombres o estas formas. Y sucede que en el Antiguo Testamento pues ya saben que se ofrendaban carneros machos cabríos, inciensos, y se ofrendaban a cada rato este tipo de cosas como aroma agradable al Señor para el perdón de los pecados. Esto ya sabemos que empieza a ocurrir antes de la aparición carnal de Jesús, el verbo hecho carne. El verbo es la palabra. Acuérdate que Dios creó todas las cosas, abría la boca y salía Jesús y creaban las cosas. Verbo es palabra. Y antes de ser carpintero, pues era la palabra. Dice, en el principio era el verbo era Él, y el verbo era con Él, dice en el libro de Juan. Entonces, en aquellos días se ofrendaban todos estos animales sin defecto, así lo mejor para el Señor. Y se establecía que había así como una maldición, de que lo que hacían mal los papás lo pagaban los hijos. Y anuncia el mismo Señor un proyecto de pacto que dice: en aquellos días se dirá que ya no se dirá más que los padres comieron las uvas agrias y los hijos llevaron lo agrio en su vida, lo iban a pagar la consecuencia, sino se dirá ahora, en aquellos tiempos se va a decir: el que haga su parte mala, él recibirá la consecuencia. En aquellos tiempos se manejaba como la maldición generacional, está escrito, es decir, para los que aborrecen al Señor. Decía, no, pero todo se ha tomado, ahora se ha distorsionado muy feo, porque esta cuestión de pactos, esta cuestión de maldición generacional, se ha manejado de una manera muy poco comprensible, y todo el mundo quiere hacer cursos de las maldiciones generacionales, y si te va mal es porque tus papás pecaron, y entonces tú estás llevando el pecado, y yo por qué tengo que llevar el pecado de mis abuelos.
Y entonces se vuelve un desbarajuste. Es un tema bastante profundo que debíamos de tratar con mucha delicadeza. Y todo esto lo menciono porque tiene que ver con esta salvación y esta resurrección que es llevada a cabo por Jesús, el Cordero que sustituye todas aquellas ofrendas y que viene definitivamente a exterminar el pecado para siempre. Claro, pues, que necesitamos entender perfectamente que, como dicen por allí, que es un Jesús personal, y eso cabe nada más en el corazón de cada uno de nosotros. Establecer a Jesús dentro de nosotros como figura de salvación, como figura de rescate de nuestra alma, y su resurrección, la promesa que es en su resurrección. Entonces, allá en aquellos tiempos se pensaba que, bueno, entonces lo que hizo mi abuelito yo lo voy a pagar, y se había establecido ello. Acuérdate que dijo Jesús que iba a venir, él no venía a eliminar la ley antigua, sino a hacerla que se cumpliera. Entonces viene Jesús a hacer una revolución de lo dicho en aquellos días, y entonces establece un nuevo pacto de salvación. Entonces pues él venía explicando exactamente lo que iba a decir, venía anunciando el amor, el perdón, la restauración, venía anunciando la sanidad, la salvación, venía anunciando todo ello, y entra justamente en una etapa cumbre que significa eso, el pacto de salvación y resurrección, haciendo una revolución de estas maldiciones generacionales. Les decía que caía la maldición a los hijos de la maldad que habían hecho los padres para los que no aceptaban a Dios. No era el caso de los que aceptaban al Señor. Si mi papá había hecho mal, y si yo hubiera existido en aquellos tiempos, si mi papá hubiera hecho mal, no tendría por qué caer en mí si yo seguía al Señor con diligencia. Entonces, por eso explico que se vuelve como muy revuelto, porque es todo un compendio que había que tratar. Entonces, en este Antiguo Testamento se anuncia poderosamente el nuevo pacto, que es Jesús. Y se dice, en aquellos días ya no se dirá más, los papás comieron las uvas agrias, y los hijos lo llevarán en la dentera, es decir, lo agrio, lo consecuente, la consecuencia de un acto paternal la van a llevar los hijos. Dicen en aquellos tiempos, ya no se va a decir eso, ahora se va a decir, el que peque, paga, el que no peque, pues no paga, el que haga lo bueno, pues recibirá el galardón, el que haga lo malo, pues recibirá su consecuencia. Y estaba anunciando justamente el pacto de salvación cuando Jesús toma la copa y dice en la última cena, acuérdate, y entonces se levanta Jesús allá en la mesa y dice, esta es mi sangre que será derramada por todos los hombres para perdón de pecados. Dice, este es el nuevo pacto. Dice, este es el nuevo pacto. ¿Cuál estaba anunciando? Estaba anunciando el derramamiento de sangre que iba a iniciar justamente cuando llegan los soldados, después de que él está allá orando, ya en la oración del Getsemaní, que se le empiezan a reventar los vasos sanguíneos de tanta angustia, y empieza a sangrar. Ya estaba anunciando el derramamiento de su sangre para perdón de pecados, como si fuera un cordero en aquellos tiempos. Por eso lo explico. Una ofrenda. Entonces él era la ofrenda. Entonces se para y anuncia. Entonces todos se quedan allá así como, ¿y esto qué es? Y dice, esta es la sangre que será derramada por todos los hombres. Este es el nuevo pacto, dice. La sangre que será derramada por todos los hombres.
para perdón de los pecados, y bébanla. Esto es en conmemoración mía. Ya pasa la copa, ya la ven. Es cuando está bebiendo, los discípulos están bebiendo la copa, están aceptando la salvación de Jesús. Es una forma simbólica, están aceptando el pacto de salvación. Es un compromiso mayúsculo. Claro que es un compromiso mayúsculo, porque cuando tú y yo decidimos aceptar a Cristo, decir, te acepto como mi Señor y Salvador, estamos bebiendo la copa. Y beber la copa es continuo. Ese es el pacto de salvación. ¿Cómo voy a salvarme? Allá en el libro de los Filipenses, nos dice, cuiden su salvación con temor y temblor. Quiere decir que necesitamos un constante, un continuo, una continua mecánica elaborada en nuestra mente y en nuestro corazón para conocer más y más de lo que es Jesús, de lo que es Dios y de lo que es el Espíritu Santo, para lograr esa salvación continua, ese cuidado, como nos advierte el Señor. Ustedes tienen que cuidar su salvación con temor y temblor. Temor y temblor a Dios, por supuesto, no a los hombres, a Dios. Y entonces estamos produciendo constantemente esta toma de pacto simbólica que hace Jesús cuando levanta la copa de vino de consagrar hacia allá con sus discípulos en la última cena, y establece este nuevo pacto de salvación. Ahí lo establece, y bueno, pues ellos son el punto de partida, esos 12 discípulos que están ahí. Para que postreramente llegara a ti y a mí esta salvación, y tú y yo aceptamos o no beber la copa de la sangre de Jesús, que fue derramada para el perdón de tus pecados y de los míos. ¿Cuándo debíamos cuidar esta salvación? Todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Cómo debemos cuidar esta salvación? Con temor y temblor. ¿Cómo es esto de temor y temblor? Haciéndonos una disciplina dentro de nuestra mente, de nuestro corazón, para conocer cada vez más de las Escrituras. Es decir, conocer más de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo. Ese es el estudio teológico. El estudio teológico no necesitas ir y llevarlo, o ir por él a Harvard o a Europa, allá a las instituciones bíblicas gigantescas. El aprendizaje teológico lo tenemos en la Biblia, lo tenemos allí en la Biblia. Es el conocer del Señor, es el conocer de este pacto de salvación. ¿Qué significa todo este salvamento que viene anunciando el Señor desde el libro del Génesis y lo concluye en el libro del Apocalipsis? Y los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo proyectan de una manera maravillosa. Sí, ya sabes que las Escrituras están inspiradas por el Espíritu Santo todo el tiempo. No tenemos duda en ese sentido. Y entonces estos evangelistas lo platican así, en la última cena, cómo levanta Jesús la copa, y en ese momento es revolucionado lo que era en el Antiguo Testamento, no abrogado, revolucionado, porque ahora aparece la figura del Verbo hecho carne, que es Jesús. Es una disciplina maravillosa y muy poco comprensible, porque dices, bueno, es que yo me hago bolas, lo único que necesitamos es creer en Jesús. Que arda nuestro corazón por Jesús. Eso es lo que necesitamos para que este pacto de salvación entre en nosotros. Entonces sí es un Jesús personal, no nada más estar allá a las habladas, estar diciendo de cosas y no sé qué tanto. Entonces aceptamos el pacto de salvación porque tenemos un corazón agradecido, y entonces nos volvemos partícipes en nuestro tiempo de aquel tiempo
cuando estaban los discípulos. Haz de cuenta como si tú y yo estuviéramos en esa mesa, ahí, no, qué chido, la neta hubiera sido. Levanta Jesús la copa y la va pasando, y en eso la pone en tus manos. Y dices, la voy a tomar. Es un momento enorme, decisivo. Que dices, la voy a tomar, quiere decir, yo abandono mi vida vieja. Entonces, hago el pacto de salvación, bebiendo el vino de consagrar, que es la representación de la sangre de Cristo, y acepto ser salvado por el derramamiento de sangre de Jesús para mi salvación, para la salvación de mi alma, eternamente, vida eterna. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vida eterna nos viene a prometer Jesús. El cuerpo, pues, nos vamos a desprender. Y dice en la segunda carta de Corintios, dice que el espíritu gime porque no quiere ser desnudado. Entonces, quiere ser revestido por una habitación celestial. Es cuando se cumple el pacto. Es el programa de resurrección que inicia Jesús. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, ya una vez que tú y yo tomamos y comimos simbólicamente la sangre y el cuerpo de Cristo, que es muy, muy incomprensible. Por eso en estos días de Semana Santa, que los tiempos en aquellas culturas eran muy diferentes, pero bueno, tomamos los tiempos como inercia para hablar de todo esto y decirles la verdad. Lo malo no es comer carne en estos días, carne de res, de puerco. Ay, no, es que te vas a volver no sé qué. Ay, no, y una completa ignorancia. Completa ignorancia. No, porque si comes carne estarás comiendo el cuerpo de Cristo, por favor. Es una completa ignorancia. Ignorancia, y así hemos vivido por años y años. No tiene nada que ver. Dice Jesús mismo lo dice. Lo malo no es lo que entra por la boca, porque finalmente eso va a la letrina, dice Jesús. Lo malo es lo que sale de la boca, porque sale del corazón. Eso es lo que contamina al hombre. Y bueno, yo estoy seguro que tú has escuchado por allá, lo estoy diciendo entre paréntesis. No, es que esto sí es, yo no como carne, pero ¿qué tal comes y estás hablando de los demás y estás asesinando con tu boca y hablando mal de fulano, de sultano? Eso es lo malo, lo que sale de la boca. Eso es lo que acribilla. Por eso dice Jesús, no, lo malo no es lo que entra por la boca, porque va a la letrina, lo vuelvo a decir, sino lo que sale, porque eso sale del corazón. Eso es lo que hace mal. Y no nada más a nosotros, sino a la gente a la que llega esta palabra venenosa. Cierro el paréntesis. Bueno, una cultura ignorante, mal acostumbrada, que hace ese tipo de acciones, y lo ha hecho por mucho tiempo. Entonces, cuando estamos allá, comprendiendo perfectamente cuál es el pacto de salvación, acerca de, se levanta la copa Jesús y nos exhorta y nos dice, esta es mi sangre, este es el nuevo pacto. Este es el nuevo pacto que forma el Señor, el vínculo que forma con los que amamos a Jesús, con la gente que quiere adentrarse a las atmósferas de Dios, al conocimiento profundo de Dios, Cristo y el Espíritu Santo, ya lo sabes. ¿Quiénes son? Entonces empezamos una carrera exactamente de eso, continua, para salvamento de nuestra alma, para que el día que nuestro espíritu se despliegue y el cuerpo se vuelva al polvo y el espíritu encuentre una habitación celestial, la que nos tiene resguardada el Señor para ese tiempo. Es muy poco comprensible porque estamos visionando cosas mundanas, estamos teniendo una visión muy equivocada. Estamos pensando que Cristo es terrenal. El pacto de salvación no es terrenal. El pacto de salvación es
celestial, espiritual, es eterno. Y eso es lo que nos dice el Señor acerca de salvación y resurrección. Entonces, con toda la conciencia, nosotros hoy podemos estar tranquilos, estar en paz, tener eso, mucha paz, de que al levantar Cristo la copa y exhortarnos a que tomemos de este vino de consagrar en un pacto que establece el mismo Padre en la persona de Jesús aquí en la tierra, para depositar salvamento eterno, es decir, vida eterna. Eso es lo que hace Jesús en la última cena. Ya está el vino, este es mi cuerpo, pues coman, toman, beban, están a salvo. No manches. Yo a veces me voy despacio porque digo, ¿quién no quiere eso? ¿Quién no quiere eso? Estamos prefiriendo lo que este mundo nos ofrece. No, yo te voy a ofrecer casas, coches, dinero, mucho dinero. Ahí hay por congregaciones de que, y el Señor ahorita que desciendan los millones sobre las personas, y están toda la bola de meses allá. No, eso no es. Ese no es Cristo. Cristo es algo gigantesco. Entonces este pacto de salvación se establece en ese momento, allá cuando Él se para en la mesa de la última cena y ¡fum! Nosotros proyectados en una cosa incomprensible, a estar ahí en acto, en presencia de Él, tomando de su cuerpo, su sangre simbólicamente, es aceptando lo que Él iba a padecer en ese momento, cuando termina de orar en el jardín del Getsemaní, que ya ahí empieza el derramamiento de su sangre en su cuerpo, y luego es aprendido por los soldados, golpeado, y empieza el derramamiento, hasta la crucifixión allá en el Monte de la Calavera. Es una pasión impresionante que nunca vamos a poder entender, solo cabe aceptarla en nuestros corazones. Decir, no manches, Jesús, que ese es amor, ese sí es amor, ese sí es amor. Que no dijiste nada, fuiste, dice en la Escritura, fue al matadero, sin decir una sola palabra. Podríamos pensar en eso todo el tiempo, es buen tiempo, este es buen tiempo, dice que Semana Santa. Podría ser siempre, pero bueno, como no lo hacemos siempre, seamos sinceros, podríamos aprovechar estos días que deberían de ser, fíjate bien, deberían de ser simbólicamente de guardar, pero aún con todo y esta pandemia espantosa, puedes ver, te puedes dar cuenta que los centros vacacionales están hasta el copete. O sea, ¿qué es eso? Y son gente que según creen en Dios y se aprovechan, ¡ay, vacaciones de Semana Santa! Nada más para que veas dónde tenemos la mente. Donde debería de ser un tiempo para guardar, aunque sea por respeto de la pasión que tuvo Cristo por ti y por mí. Yo me acuerdo en esos tiempos, mi madre no conocía las Escrituras, leyó a lo mejor un poquito, pero sí conocía del amor, eso sí. Y con eso a mí me bastaba, porque ella me enseñó el amor del Señor, que es Él mismo. Dios es amor, y así me decía, es que ¿quién es Dios? Es amor. Pues cuando me platicaba de Dios, en lugar de decirme Dios, me decía, es que amor hizo esto, es que amor hizo aquello. Y ya después yo lo entendí, yo así lo conocía al Señor, dije, sí es cierto, está escrito, Dios es amor. Y nos decía en esos tiempos, no sabía ella mucho de esto, pero nos decía, cuando llegaba la disque Semana Santa, yo nunca estuve acostumbrado a andar de paseo y andar reventando estos días, sino a guardarme, aún sin Cristo. Yo no sabía, pero sentía en mi corazón que debía guardarme en estos tiempos. Debía guardar porque mi Señor Jesús estaba haciendo un gran sacrificio por mi persona. Y eso me partía y me sigue partiendo. Entendí entonces el pacto de salvación. Pero te puedes dar cuenta que, ya te vuelvo a repetir, los centros vacacionales están hasta el copete, hasta el cepillo, a reventar.
Dice el Señor en la cruz ahí colgado, perdónalos porque no saben lo que hacen, la neta, no tienen ni idea, no tienen ni idea. Y muchos de los que están en los centros vacacionales dicen creer en Dios, dicen. Bueno, te lo comparto esta parte, yo te la comparto porque es importante que hagamos momentos de reflexión y aunque sea simbólico el tiempo, recordando el acontecimiento, ya el preparativo cuando levanta la copa Jesús para la salvación. Y dice, le entras al pacto, ¿no? ¿Me amas o no me amas? Yo te amo, dice el Señor, pero tú me amas o no me amas. Por eso le dice a Pedro, ¿me amas, Pedro? 3 veces. Y Pedro, sí, te amo. Bueno, cuida mis ovejas. Sí, Señor. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices en este pacto? Bueno, cerramos ahí este tema importantísimo, deleitoso en gran manera. Y hoy tú sabes cuál es el pacto de salvación de tu alma, Me dices, ¿estás listo? ¿Estás listo para aceptar el derramamiento de sangre de Jesús? Tú podías hacerlo en una práctica sincera ya en tu mesa de cocina, de sala, como quieras, con tantito vino de consagrar, en un acto simbólico, lo tomas, Señor, yo te acepto la salvación, la pasión que tú hiciste por mí, y sellas este pacto con corazón. Lo único que necesitamos es corazón para aceptar el proyecto de Jesús de salvamento para nuestras vidas. Eso es lo que necesitamos. Y el pacto de resurrección, obviamente se estaba anuncie, lo anuncian también los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ya es necesario que yo me vaya para que ustedes estén muy bien, y va a ser entregado el Hijo del Hombre, y aquellos, yo creo que así como, ¿cómo va a ser entregado el Hijo? Sí, va a ser entregado el Hijo del Hombre para el perdón de los pecados, para salvación. O sea, les hablaba el mismo proyecto, pero ya les estaba hablando, pero no se preocupen, miren, yo me tengo que ir, yo me voy, pero va a venir uno mayor que yo, y hablaba del Espíritu Santo. Entonces, estaba anunciando una promesa gigantesca, enorme, que se celebra en estos días. Como dicen por allá, Jueves Santo, Jueves y Viernes Santo y Sábado de Gloria, ¿no? Me da risa porque ni idea tienen de lo que están diciendo, ni idea. Es tan profundo, tan hermoso, tan hermoso. Lo único que necesitamos tú y yo, conocer la super chida, la verdad de lo que Jesús, cómo desenlaza su existencia en esta tierra. Búmbale, pues ya lo crucifican, entrega el Espíritu y se va. Pero dejó una promesa, no se te olvide, dejó una promesa. La promesa la dejó allá con sus discípulos. Yo voy a venir, voy a resucitar. Por eso es necesario cuando les decía a los fariseos, miren qué bonito templo. Pues sí, esto yo lo tiro y en 3 días lo edifico. Y ellos, ja. ¿Cómo? Lo que costó 40 años. Estaban mal y de mal humor. No entendían nada, absolutamente. Jesús estaba hablando obviamente del templo de su cuerpo. Iba a ser molido, hicieron una carnicería. Entonces a los 3 días resucita, ya meten el cuerpo, ya lo había anunciado. Él la resurrección la anunció, que es volver a la vida. ¿Qué es resurrección? Volver a la vida, volver a vivir. Y el pacto incluye tu salvación y tu resurrección desde esta tierra. Ya lo envuelven, lo meten ahí al sepulcro, una gran piedra, la amarran y ponen 2 soldados ahí para que... es que van a decir que, como ya anunció la resurrección, van a decir que sus discípulos van a venir, van a quitar la piedra, se van a llevar el cuerpo y van a decir, ya resucitó, y todo el mundo va a creer, ¿no? Entonces por eso mandan por allá las autoridades a resguardar el sepulcro, y
Y de repente pues llega la chida, llega por allá, van las chillonas, las Marías chillonas allá al sepulcro. Y fíjate, a pesar de que Jesús les había dicho todo lo que les había dicho, allá van de chillonas. Ay, mi maestro está muerto, ay, ya lo mataron. No. Entonces dice que aparece como un rayo de luz, de esos relámpagos, como cuando va a llover o hay ahí choques de las nubes que producen unos relámpagos impresionantes, llenos de electricidad, y así se manifiesta un ángel del cielo ahí al sepulcro de Jesús, cae, y entonces los soldados se quedan así como, ¡ay, mamachita! ¡Qué miedo, la neta!, como dicen los chavos. Y patitas, ¿para qué te quiero? Salen corriendo y la piedra, y tras, y vámonos, se acabó. Inicia el proyecto Pacto de Resurrección. ¿Con quién inicia? Obvio, con Jesús. ¿Por qué? Porque Él lo había anunciado, estaba dentro del plan de salvamento. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Dice Jesús, lo anuncia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. O sea, la vía para llegar al Padre es Jesús. Y dice algo maravilloso. Dice, nadie viene a mí si no le es dado por el Padre. ¿Quiénes están incluidos en el proyecto de salvación y en el pacto de salvación y resurrección? Los que el Padre dice que vayan a Jesús. Ya te dijo a ti, conoce a mi Hijo. No, ¿por qué nos resistimos entonces? No, yo tengo otros pensamientos. Ya dijo que tu nombre. ¿Por qué haces panchos? ¿Por qué? Si ya dijo tu nombre, dice Jesús, y nadie viene a mí si no le es dado por el Padre. Cuando a mí me dijo, es que Jesús, y yo, me ardía el corazón. Yo decía, de verdad, no entendía yo que estaba incluido en el pacto de salvación y resurrección. Me habían elegido, como cuando llegas allá al estado, que haces un examen allá a la secundaria, a la prepa, a la universidad, dices, voy a ver las listas, a ver si ya salí. Y estás buscándote y ves tu nombre, ¡guay! Ahí sí, ¿no? Pegas de brincos y ya me quedé. Así, más todavía debería de ser cuando te dice el Señor tú, y dice tu nombre, dice, tú estás dentro del pacto de salvación y resurrección. Dices, no manches, ¿es en serio? ¿Es en serio? Te va a decir el Señor. Y decir, qué chido. Sí. Y nos debería dar la emoción, la alegría. Es el salvamento, muchachos, por Dios. El pacto sellado, establecido, que no hay marcha atrás. El Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dice, y es. Entonces nos entrega la promesa. El pacto de salvación y el proyecto y pacto de resurrección. Lo inicia Jesús. Entonces Jesús, ¡pum!, vuelve y se manifiesta a los discípulos. Llega por allá con todos los discípulos. Y ¿sabes cuál es? No manches, a mí me da risa. Ya estoy aquí, chicos, ya llegué. No, que no, sí, que sí, ya volvimos a salir. Y llegó Jesús otra vez. Y todos, ¡ay! Piensan que es oigan, no soy una aparición. Tóquenme, dice, tóquenme, porque ahí ya sabes, el Tomasito incrédulo. No, yo si no toco no creo. O sea, después de que vio todos los milagros este brother, y todos los demás igual, estaban en la misma condición, así como tú y como yo. ¿Cuántas veces no hemos dicho, no, yo hasta no ver no creer? Dice Jesús, bienaventurado el que cree sin ver. Dices, bueno, pues no manches, qué chido. Había llegado el pacto de resurrección. Entonces Jesús dice, tóquenme. ¿Ya? Sí, ¡ay, sí eres tú! Yo creo que, ¿no? Aquellos. Y entonces Jesús dice, bueno, ¿por qué se sorprende si yo ya se los había dicho? Ya les había dicho que venía a salvar, venía a enseñar la doctrina disciplinaria del reino de los cielos. Disciplina de Jesús, toda la doctrina que Él trajo. Y el plan de salvamento y resurrección para la vida eterna. Entonces, no manches, está súper chido. Claro que está súper chido.
Entonces estos discípulos pues estaban felices ya cuando sintieron así que no más, sí, ya está, todavía por allá, les encarga, ya resucitado, acuérdense, ya resucitado les encarga, id a todas las naciones y prediquen, anuncien que esto es la neta, anuncien que es la neta del planeta, enseñen, ayuden a transformar, bautizando, participando en la transformación de otro brother, para que al igual que tú y yo, conozcamos de Jesús. Vayan por todo el mundo y prediquen, enseñen, bauticen, participen en la transformación de otro ser. 1 o 2 que se agarren, que tus ojos vean que se van transformando, para que se cumpla el pacto de salvación y resurrección en ese brother también. Esa es la instrucción magistral que da Jesús ya en este pacto de resurrección, ya resucitado. También está ya en los libros evangélicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no se te olvide, ahí puedes buscarlo. Y entonces, gloria a Dios. Entonces desciende la gloria del Señor. Los hijos de Dios. A los hijos de Dios que el Señor disciplina, que recibe, a los hijos que recibe los disciplina y les da sus chanclas para que caminemos con rectitud, con la mayor rectitud. Por eso dice, cuida tu salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque en el cuidado de la salvación está dentro el pacto de resurrección que inicia Jesús, tu resurrección. Pero cuando nos ponemos a seguir allá los hombres y doctrinas falsas, entonces estamos descuidando. Entonces, bueno, este es el pacto de salvación y resurrección. Esta es la verdad que tú encuentras en cualquiera de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los evangelistas, se le conoce dentro de los 66 libros en el Nuevo Testamento como los libros evangélicos. Y tú y yo tenemos la certeza de encontrar este proyecto de salvación y resurrección en nuestras vidas. Es así como sucede, y Jesús finalmente pues dice la siguiente promesa. No sé si tú te quedas con eso, yo la neta sí, es el móvil todo el tiempo, te adentras en esa atmósfera chida y entonces empiezas a vivir en otra dimensión, empiezas a dejar estas cosas que no te dan nada. Es decir, lo que realmente llena el corazón se llama Jesús de Nazaret. Y entonces nos adentramos y nos empezamos a dar cuenta que comer carne en Semana Santa no pasa nada, que lo que sale de la boca es lo que hace daño, y empezamos a comprender tantas cosas. El amor al prójimo, que es con eso nos podemos quedar, que es el amor de Dios en nosotros, el perdonar, depender de Dios 100%, pedir conforme a la voluntad de Dios, darle prioridad en el amor a los niños, porque de ellos es el reino de los cielos, a ayudar a la viuda, a la desamparada, a los huérfanos, todo el tiempo. Misericordia pido, dice el Señor, misericordia, no sacrificios. Yo veo que por allá van con unos muñecotes así que cada 28 y no, por favor, ¿dónde estamos? Adorando no sé qué cosas, menos el plan, el pacto de salvación y resurrección. Es inmenso, a mí me gustaría pasarme todo el tiempo hablándoles de esto, de todo lo que dice el Escritor, todo lo que el Señor me ha dado a mí. Yo siempre he procurado compartírtelo, decirte, ahí está, aquí, es que Miguel es un momento, bueno, ahí métete a los evangelios, ahí viene todo lo que te acabo de decir. Ahí está, es un buen plan, ¿qué te parece? Esta disque Semana Santa, estos días, aprovéchalos, y ¿por qué no te metes a estudiar? Nada más esos 4 evangelios, métete para que veas
para que veas, ahí viene todo este business que te estoy diciendo, todo lo que te estoy, ahí está. Puedes darte ese tiempo, en lugar de, ay, es que enojarte, si es que ya no alcanzamos boletos para Acapulco. No manches, ¿qué vas allá? Te vas a intoxicar. Quédate a recibir la presencia del Señor. Muchachos, fue un gusto estar compartiendo con ustedes esta serie de conferencias que hemos preparado para ti, para que conozcas de la superneta, de lo que hablamos en tu hermosa iglesia que es Camino de Viento, esta estructura que ha formado el Espíritu Santo, que es de Él, y Él nos ha invitado a participar en su proyecto, en su iglesia preciosa. Y bueno, pues es un gusto para nosotros compartirte y enseñarte estas estructuras. Que Dios te bendiga por siempre.